Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Cantamos juntos. La atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Familia, y este es el momento de juntos celebrar en nuestros hogares a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Vamos a darle nuestra alabanza este día. 1, 2, 3. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de
Hijo de Dios celoso. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo sé. En tu casa, Dios, si doy para ti. Soy hijo de Dios, si lo soy. Dios les bendiga. Este es un excelente día. Hagamos nuestra declaración de fe. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 23, el Señor Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Con todo su corazón digámosle: Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, honraré tu palabra poniéndole atención, poniéndola en mi corazón y poniéndola por obra. Hoy mi vida será transformada por tu preciosa palabra. Amén. Dios les bendiga. Este es un excelente día y quiero decirles que lo que vamos a ver el día de hoy es lo que es aflicción. Las aflicciones es una opresión, es tristeza, es problemas, es angustia, son tribulaciones. Angustia es algo tan importante en nuestra vida. La Escritura dice que a través de varias tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué es importante esto? La tribulación parece ser que es algo que va contra lo que nosotros quisiéramos. Es contra nuestras emociones. Nosotros quisiéramos que todo nos funcionara bien, que no tuviéramos problemas nunca, pero todo lo que ha de crecer tiene oposición. Todo lo que se ha de desarrollar tiene oposición. Y todo lo que se llama madurez, no se puede llegar a la madurez sin oposición. Nosotros venimos de una naturaleza caída, que fue la independencia de Dios, rebeldía y todo basado en humanismo. La serpiente le dice a Eva que Dios está mintiendo, que si comen ese fruto se harán como Dios. Se movió en humanismo. Y hoy en día todos
tenemos un problema que se llama egocentrismo. El ego quiere decir yo y centrado en mí. Y entonces nosotros batallamos demasiado en cuanto a cómo me ve la gente, qué piensa la gente de mí y qué es lo que yo estoy pensando de mí. Entonces, estar pensando en que yo quiero, yo tengo, yo soy, yo hago y que los demás vean que yo soy el importante. Y esto es bastante problema porque Dios permite aflicciones para que haya un quiebre y pueda llegar a la madurez. Ser cristianos, amar a Dios y tener una relación con Dios no me hace maduro. Tener mucho tiempo en el Evangelio, conociendo muchos versículos bíblicos, no me hacen maduro. ¿Qué es lo que me va a hacer maduro? Y es algo muy interesante lo que vamos a ver hoy. Nosotros podríamos ver la vida de Abraham, Isaac, Jacob, de José, la vida de todos estos siervos. E incluso así les dice la palabra siervo, Moisés siervo de Dios. Pero vemos la vida de los apóstoles y siempre firman cada carta antes. Y dice Pablo, siervo de Jesucristo. Juan, siervo de Jesucristo. Y empiezan a firmar todos como siervos. Ahora, ¿qué es un siervo? El Señor Jesucristo, uno de sus títulos es siervo de Dios. Y voy a leer algo muy interesante que está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es una animación a que tengamos este mismo sentir. Dios no quiere que solamente estemos escuchando la palabra, que estemos conociendo más versículos bíblicos, que estemos escuchando más predicaciones, y eso es bueno. Pero hay gente que ora mucho y su carácter no cambia. ¿Aman a Dios? Sí lo aman. ¿Tienen mucho tiempo en el Señor? Sí, tienen mucho tiempo, pero no se desarrollan en una madurez. La madurez se va a notar según cómo yo reaccione, según todas las oposiciones que vienen a mi vida. Sigo leyendo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí me está diciendo que el Señor Jesucristo se despojó tomando forma de siervo. Dice que no se aferró a esto, él tomó forma de siervo. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos que él vino a servir y no ser servido. Por favor, escuchemos algo importante que el apóstol Juan, y lo repite también el apóstol Pablo, y dice de la siguiente manera, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Me está diciendo que somos hijos, pero hay algo más allá. Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como lo es. El Señor Jesús se va a empezar a manifestar a la vida de cada uno y se manifiesta en diferentes formas. Si se manifiesta en toda su gloria, no lo resistiremos. Y hoy Dios se quiere manifestar en tu vida. Y hoy Dios quiere empezar a hablarnos algo que nos va a transformar y nos va a llevar a una madurez. Necesitamos aprender a ser maduros en el Señor Jesús porque dice que Él nos quiere llevar de gloria en gloria y que vamos a ser transformados a su imagen
según como nosotros avancemos. Vuelvo a repetir, madurez no solamente es amar a Dios y tener una relación con Él. Amar a Dios requiere un proceso y todos necesitamos un proceso. Pero a veces vienen las aflicciones y nuestra madurez se va a notar según nosotros reaccionemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice el Señor Jesús: estas palabras ya les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo ya he vencido. Entonces, si nosotros mantenemos la paz, pero por lo que Él ya nos ha hablado, van a venir las aflicciones, va a haber una oposición, y eso me va a ayudar a reaccionar de alguna manera que me va a hacer ser promovido por Dios. Y todo esto es que si yo aprendo a madurar, Dios me va a promover. Dios me va a promover. Pero tengo que tener un sentido que se llama siervo. El siervo no está viendo por sí mismo, está viendo por su Señor. El siervo dejó de ser egoísta. Y nosotros venimos de una naturaleza egocéntrica, egoísta, ególatra, pensar en mí. Nos sacan una foto, nos la enseñan y lo primero que hacemos es buscarnos a nosotros a ver cómo estamos. No nos gustó, que nos vuelvan a sacar otra foto. No me gustó mi vestido, lo cambio, pero egocéntrico, pensando en mí, y dejo de ver a los demás. Pero el siervo está viendo por los demás, qué hace, qué ve, qué necesitan los otros. Y deja de pensar en sí. Dice el Señor que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, voy a leer algo tan interesante que está en Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora somos hijos, pero nos tenemos que manifestar, y cuando nos vamos a manifestar, primero tenemos que tomar forma de siervo. Porque dice, hay este mismo sentir que estuvo en el Señor Jesús, que tomó forma de siervo. El siervo va a madurar, pero cuando él permanece sirviendo a los demás y dejando de servirse a sí mismo, quiere decir que esto es una motivación. ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas? ¿Las cosas por ti o las cosas por los demás? Pero vienen aflicciones. Estamos pasando un problema generalizado en el mundo entero de aflicciones. Enfermedades, problemas económicos, problemas familiares y problemas en las relaciones con los demás. Entonces eso trae aflicción, pero cómo yo voy a reaccionar, eso es lo que va a ayudarnos a ser promovidos por Dios. Dios va a promover a alguien. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesús habló de talentos. En otras versiones, en otro evangelio le llama minas. Entonces dice que a uno repartió 5, a otro 2 y a otro 1. Y dice que cuando ellos fueron fieles, porque los recursos eran del Señor y Él se fue. Y cuando ellos lo reprodujeron, lo entregaron, Él dijo, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Y quiero decirle, todos los que me están escuchando tienen algo de Dios, tienen vida, tienen talento, tienen capacidades, tienen dones. Y si nosotros los usamos solamente para nosotros, estamos no maduros. ¿Amamos a Dios? Sí lo amamos. ¿Tenemos una relación con Él? Sí la tenemos. Pero eso no me hace siervo. El siervo es aquel que ve por los demás y que es allí donde va a multiplicar lo que Dios le ha entregado. Y dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y luego habla de una promoción.
Si nosotros permanecemos en lo que Dios nos ha dado, sirviendo a los demás, Dios nos va a promover y creo que Dios quiere promovernos. Dios quiere promover tu vida, Dios quiere promover la mía, pero es a través del servicio a Dios, sirviendo a los demás. Ahora, cuando estoy sirviendo a los demás, va a haber fricciones. Hay gente que no te va a querer, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que es inconforme, hay gente que es muy agradecida, hay gente que va a ver a Dios en lo que tú haces. Pero nosotros seguimos sirviendo. Voy a leerles algo que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 12, y voy a leer del versículo 24 al 26. Dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta palabra honrar es una promoción y Dios quiere promoverte. Y Dios quiere que no solamente sea un hijo, porque hay muchos hijos que dan dolor de cabeza, no hacen nada, no se involucran. Pero un hijo que el Padre honra es alguien que ha madurado y que es promovido porque está sirviendo a los demás, al igual que el Señor Jesucristo. Tomó forma de siervo y fue obediente, pero sufrió, tuvo aflicciones. Y así me dice el Señor Jesucristo, si me vas a seguir y me sirves, donde yo esté estarás tú también. Y dice que el Padre va a honrar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Para esto fuisteis llamados. O sea, hay un propósito, hay algo importante. Dios nos está hablando. Dice, para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Si vamos a seguir al Señor Jesucristo es a través de ser siervos, de servir a los demás. No solamente de buscar comodidad y que me den y que me den y que me den. No, es algo que tenemos que aprender a seguir a Jesús. Si vamos a seguir a Jesús, sirvámosle. ¿Y cómo lo vamos a servir? A través de varias aflicciones. Ahora, si alguien nos puede dar un consejo, son los padres de fe. Vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero podríamos ver el caso de José. José es un hijo amado. Él tenía una gran posición, el papá tenía mucha prosperidad, los hermanos estaban apacentando el ganado, él también iba y lo mandaba, pero había algo muy especial en la vida de José. La Escritura dice que tenía 17 años y Dios le empezaba a hablar, tenía visiones, tenía palabra, tenía una buena relación con Dios, mas sin embargo cuando alguien es joven, uno piensa en sí mismo. Y entonces él estaba pensando en sí mismo. El padre le dice cuando ve que el sol y las estrellas se inclinan hacia él, o las espigas, y que Dios le empieza a hablar que se van a rendir hacia él. El padre le dice, ¿cómo se te ocurre que tu mamá y yo nos vamos a inclinar? O los hermanos le empezaron a tener envidia. Pero entonces resulta que en el campo los hermanos lo quieren matar. Una aflicción. Es una aflicción cuando hay un problema familiar. Pero él se mantuvo ahí. Lo metieron en un pozo y el hermano mayor impide que lo maten. Lo sacan y lo venden como esclavo a unos ismaelitas. Lo llevan a Egipto y lo compra Potifar, un alto rango en el ejército de Egipto. Y la Escritura dice que él fue promovido.
como esclavo. Cuando alguien llega como esclavo, él tiene que someterse, tiene que servir, tiene que trabajar. A lo mejor empezó desde abajo, pero Potifar vio que todo lo que hacía lo hacía excelente, lo hacía de buena manera y fue promovido hasta ser el jefe de los sirvientes. Y voy a leer los primeros versículos del capítulo 39 de Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón perfecto, y estaba en la casa de su amo el egipcio. No solamente lo había puesto a trabajar en las cosas más duras de las posiciones de Potifar, sino que ahora había sido promovido a estar en la casa. Sigo leyendo, versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Él fue promovido. Después viene otra aflicción que la esposa de Potifar lo quiere seducir, él se escapa y le hablan mentiras, lo difaman. Y él va a la cárcel. En la cárcel estuvo algunos años y le sirvió al jefe de la cárcel. Y en la cárcel él conoce a gente del faraón, al copero y al panadero, y les pide ayuda. Y salen. Pero no le dieron la ayuda, él duró 2 años más allí. Así es de que él estuvo de 3 a 4 años, pero no salía, estaba en la cárcel, aflicción. Nosotros a veces nos desesperamos porque llevamos, aunque dicen que cuarentena ya llevamos varios meses, aunque dicen que va a haber un cambio en la economía y no sucede, aflicciones y de muchas maneras. Y quiero decirles, esta es una gran oportunidad porque Dios quiere promoverte a ti, promoverme a mí, promover tu familia, promoverte en el trabajo, promoverte en muchas cosas. Pero es que la gente tiene que saber si es que Dios está con nosotros. Porque dice que Potifar vio que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía funcionaba, prosperaba. Y hoy creo que va a hacer eso. Y estoy orando para que el Espíritu Santo esté descendiendo en este momento, allí en tu casa, o en tu oficina, o donde tú estés, aunque sea domingo, el Espíritu Santo va a llenar tu vida, porque te va a dar gracia para que la gente que vea que Dios está contigo, va a cambiar tantas cosas. Pero José tenía un sentir que se llama de siervo. Él estaba sirviendo. Aunque era hijo, ahora era un siervo. Y de la cárcel salió para servir a Faraón. Y de Faraón pudo servir a su familia en aflicción, tras aflicción, tras aflicción, hasta que maduró y pudo lograr el rescate de toda una familia y el rescate de un reino. Creo que Dios quiere hacer grandes cosas en este día. Para poder ser siervo, yo tengo que estar sometido a autoridad. Y voy a leer algo muy interesante que está en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Necesitamos a alguien que nos esté llamando la atención, que nos esté pidiendo cuentas. Necesitamos a alguien
en donde nos sometemos como siervos y podemos no solamente ser obedientes, pero siempre vamos a necesitar que alguien nos dé instrucciones. Las instrucciones a veces no nos son dadas de buena manera, pero es en nuestra reacción como sabemos si es que estamos o no maduros. Se nos exige, se nos pide, se nos regaña, se nos exhorta, y eso trae aflicción. A nadie le gusta recibir una reprensión, una llamada de atención. A nadie, a la carne no le gusta. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que pierda su vida, esto es, sus emociones, la va a encontrar. Y el que me va a seguir, aprenda de mí como siervo, que dice que aprendió obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero después vino una promoción, Dios lo levantó. Entonces Dios a veces utiliza las circunstancias o utiliza autoridades como papás, pastores o líderes espirituales para traer aflicción a nuestra vida. Las aflicciones son importantes porque a través de cómo nosotros reaccionamos a cada aflicción, seremos promovidos por Dios. Seremos promovidos. Ahora, no puedo ser promovido si yo no tengo compromiso. Y Dios nos ha dado una visión a la iglesia para comprometernos a la visión y eso nos ayuda a desarrollarnos, a crecer. Hay gente que no le gusta compromiso. Hay gente que puede estar hablando contra sus papás, contra sus líderes, y eso no le agrada a Dios. Pero lo que Dios quiere ahorita es cómo es que reaccionamos ante instrucciones, ante regaños, ante llamadas de atención. Y Dios quiere llevarnos a una madurez. Aprendamos del Señor Jesucristo. José es alguien que nos puede inspirar para mantenernos constantes creciendo en el Señor. El Evangelio de Juan capítulo 15 dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, mi Padre es el labrador. Dice que Él nos ha injertado para que demos fruto. Pero dice que el Padre limpia. Eso se llama disciplina. La disciplina es una aflicción. Ahora, vuelvo a mencionar, Dios utiliza liderazgo, papás, autoridades, para afligirnos o limpiarnos. Pero también Dios utiliza circunstancias y estamos en una gran oportunidad para ser promovidos. Estamos en una circunstancia difícil para ser promovidos. Y Dios hoy quiere hacernos crecer, que sigamos caminando en la madurez. Dios quiere siervos. Si amamos a Jesús, sigámoslo. Dios quiere que le sigamos. El Señor Jesús dice, sígame. El que me quiera servir, sígame. Y es solo a aquellos a quien Dios va a honrar. Dios te quiere honrar. Hay que seguirlo. Y estaremos dando algunas instrucciones en los próximos transmisiones para poder seguir al Señor Jesús, para dejar que Dios esté modificando nuestro corazón. Dios utiliza muchas herramientas para hacernos madurar. Al igual que José utilizó a sus hermanos, que al parecer eran muy drásticos como los trataron. Pero lo utilizó Dios, porque si no fuera por sus hermanos, José no hubiera ido a Egipto. Y si no hubiera ido a Egipto, hubiera sido un caos todo el futuro. Entonces, gracias a Dios por los hermanos de José. Gracias a Dios por los ismaelitas. Gracias a Dios por Potifar. Y también gracias a Dios por la esposa de Potifar. Gracias a Dios por el carcelero. Y el carcelero no tiene muy bonita reputación en ningún lado del mundo. Son duros, estrictos, son fuertes, son temibles.
Pero gracias a Dios también por los que estaban ahí presos como el panadero y el copero. Y gracias a Dios por el faraón. No todos reaccionaron bien delante de José. Y ahora quiero decirle esto. Póngale mucha atención a la gente que no te quiere. La gente que nos ama siempre van a hablar las cosas buenas de nosotros. Pero a veces la gente que no nos ama, que no nos quiere mucho, te van a decir verdades. Y eso incomoda. Y nos mete en aflicción. Y a veces hay hermanos en la familia natural y en la espiritual. A veces tenemos problemas con gente del trabajo, con gente que no nos quiere y nos aborrece, gente que está en el gobierno, como Faraón, gente que nos rodea. Pero ahí tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Él vino a servir a todos. José sirvió a todos. Sirvió a sus hermanos. A Potifar. Sirvió al carcelero. Sirvió a Faraón. Y Dios quiere que tengamos este mismo sentir. Por eso dice el Señor, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El Padre limpia. Y la limpieza no es tan bonita. Son a través de aflicciones. Porque vuelvo a mencionar, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Necesitamos mandamientos y necesitamos enseñanzas. Y las vamos a estar hablando en estas transmisiones. Pero también se requiere reprensiones. Estas tres cosas nos van a ayudar a madurar. Nos va a ayudar a madurar el mandamiento, la enseñanza y las reprensiones. Eso nos va a desarrollar. Luego sigue diciendo el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, pero el que permanece llevará mucho fruto. Pero para hablar la palabra permanecer quiere decir que hay oposición. Para poder permanecer necesito estar firme. Va a haber oposición. Pero Dios sigue diciendo, estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad. Yo les estoy enseñando. Yo les estoy dando un mandamiento y yo pongo instrumentos para que también los reprendan. Sea Dios quien nos reprende o las circunstancias que Dios permite que nos reprendan. Como vemos en la vida de José. Ahora José a los 17 años fue llevado cautivo. Cuando alguien es joven no es maduro. Pero Dios lo maduró a través de la aflicción. Espero que no seamos madurados como los aguacates. A través de mucha presión. Seamos madurados por la mano de Dios y dejémonos moldear por Él. Y si hay reprensión, a través de los instrumentos de Dios, aprendamos a ver cómo estamos reaccionando. Eso nos va a dar la estatura, la medida, cómo vamos en nuestro desarrollo. Dios quiere desarrollarte. Y estamos aquí como siervos de Dios para poder ayudarles a seguir. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Sigamos al Señor Jesús y dejémonos ser instrumentos de Dios. Aprendamos a ser siervos. Esto es algo importante porque Dios te quiere honrar. No solamente por ser hijos seremos honrados. Seremos honrados por el Padre, porque le servimos. Estemos donde Jesús está. Y Jesús está en este mandamiento, enseñanza y reprensión. Estaremos en un buen tiempo porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a salir adelante como lo hizo con José. Aprendamos de José. Aprendamos de José. Y recordemos que Jesús dijo, hay este mismo sentir en todos nosotros, el que estuvo en Jesucristo.
Y aprendamos del Señor Jesús, que dice que no tomó en cuenta el ser como Dios, sino que se despojó para tomar forma de siervos. Tomemos forma de siervos. Dejémonos ser moldeados por Dios. Así es de que va a ser un tiempo maravilloso el que vamos a estar viendo cómo poder servir a Dios, cómo poder seguir a Jesús, cómo poder mantenernos donde Él se mantiene. Si tú te mantienes donde el Señor Jesús se está manteniendo, se van a desarrollar muchos milagros. Hoy, este fue un día en donde me levanté con esta palabra. Dios me dijo, háblales de la aflicción y que es necesario que pasemos a través de varias aflicciones para entrar al reino de los cielos. Las aflicciones son buenas, no se asusten, tengan paz. Jesús está hablando. Jesús ya nos dejó estas palabras. Y Él quiere que tú vivas seguro. Pero no quiere que solamente seas un hijo y buscando comodidad. Jesús quiere que te dejes ser formado. Dejémonos formar por Dios. Y hoy es un buen día. El Espíritu Santo se derramará como una lluvia donde tú estás en este momento. Y hoy te pido, Padre, que tú te manifiestes en cada familia. Nosotros por sí mismos no podríamos. El egoísmo me hace pensar en mí, pero tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos convence, abre los ojos de nuestro entendimiento y nos ayuda a seguirte a ti, Señor Jesús. Tú eres el camino y nosotros te vamos a seguir porque tú eres el camino, la verdad y eres la vida. Y queremos ser más como tú. Gracias porque hoy estás descendiendo tu Espíritu en cada familia y se empieza a manifestar. Y las circunstancias por las que está pasando el mundo entero y las circunstancias por las que estemos pasando cualquiera de nosotros, cualquier aflicción, lo único que va a hacer es ayudarnos a madurar. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Te creemos y creemos a las palabras que ya nos has dicho. Así es de que ahora abrazamos tu paz y viviremos seguros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios hará grandes cosas. Dios seguirá bendiciendo tu vida. Amén. Si alguien nunca ha recibido a Jesús, quiero decirles, y lo voy a decir muy fuerte, ¿es el infierno o es el cielo por la eternidad? Usted decide. Jesús es el único que cambia las cosas. No solamente cambió el curso de la humanidad, no solamente ha cambiado la cronología de nuestro mundo. El Señor Jesucristo vino para decirnos que podemos tener vida eterna en el cielo o podemos sufrir eternamente, y el único camino es Él. Dice, nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. No es a través de ningún santo, a través de ninguna religión, no es a través de mis obras, es a través de Jesucristo, mi confianza en lo que Él ya hizo por nosotros. Y si nunca ha recibido a Jesús en su corazón, este es el momento. Y dígale con todo su corazón, Señor Jesús, toma el control de mi vida. Creo que fuiste a la cruz para rescatarme y derramaste tu sangre para darme vida, tu vida, y hoy la recibo. Perdona mis pecados y también perdono a todo aquel que me haya afectado. Hoy recibo la vida eterna. Amén. Dios les bendiga.